Sister Rosetta Tharpe, la madrina del rock and roll. Rosetta Nubin nació el 20 de marzo de 1915 en Cotton Plant, un pueblito de Arkansas donde la vida era dura y las oportunidades escasas, sobre todo si eras pobre, negra y mujer. Su madre, Katie Belle Nubin, era una mujer fuerte y valiente. Predicadora y cantante de gospel, llevaba con orgullo su fe como miembro de la Iglesia de Dios en Cristo, una congregación pentecostal poco común en su época, que dejaba espacio para que las mujeres lideraran. Fue ella quien le abrió el camino a Rosetta. Desde que tuvo uso de razón, Rosetta estuvo rodeada de música, los cantos de la iglesia, el ritmo del sur, la emoción del mensaje espiritual. A los 4 años, ya tocaba la guitarra con una habilidad que desafiaba la lógica. Y cantaba con una fuerza que parecía de otro mundo, como si su pequeña voz cargara el alma entera de una generación. Su madre la llevaba de iglesia en iglesia, por todo el sur de Estados Unidos, y dondequiera que se presentaran, la gente quedaba maravillada. Era una niña prodigio, y también una revolucionaria en potencia, aunque nadie lo supiera aún. En los años 20, la familia se mudó a Chicago. La ciudad era un hervidero musical, donde el gospel se mezclaba con el blues, el jazz y el swing. Rosetta absorbió todo eso como una esponja, y ese cruce de estilos fue moldeando su identidad. Más que seguir un camino ya trazado, Rosetta fue inventando uno nuevo, uno donde Dios y la guitarra eléctrica se encontraban de frente. En 1938, con apenas 23 años, grabó su primer gran éxito, Rock Me. Aquella canción lo cambió todo. Tenía el mensaje de siempre, sí, pero el ritmo era explosivo. Su forma de tocar la guitarra era salvaje, agresiva, distinta. Algunos religiosos pusieron el grito en el cielo, pero el público la adoraba. La voz de Rosetta tenía alma, tenía fuego. Y su guitarra parecía hablar un idioma que nadie había escuchado antes. Ese fue el inicio del conflicto que marcaría su carrera. El mundo secular la celebraba. Era intensa, magnética, poderosa. Los músicos la admiraban en secreto y la imitaban sin decirlo. Pero dentro del mundo religioso, muchos la consideraban una traidora. Una mujer negra, cantando sobre Dios en clubes nocturnos, con una guitarra eléctrica distorsionada. ¿Cómo se atrevía? Pero ella nunca dejó de cantar sobre su fe. Solo cambió el escenario. Su vida personal también fue una mezcla de lucha y libertad. En 1934 se casó con un predicador, Thomas Tote. El matrimonio no fue difícil, pero ella adoptó su apellido y lo transformó en su nombre artístico, Sister Rosetta Tharpe. Más tarde, tuvo una relación intensa con la cantante Marie Knig, su compañera en el escenario y, según muchos biógrafos, también en el amor. En una época donde ser negra y caer era casi una sentencia, Rosetta vivió su verdad como pudo, sin pedir permiso. La discriminación era constante. Aunque llenaba estadios, tenía que dormir en autos o en alojamientos para personas negras. Aunque era la estrella, muchas veces ni su nombre aparecía en los carteles. Y aún dentro del mundo del evangelio, fue juzgada por romper todas las normas imaginables. Pero nunca dejó que eso la detuviera. Siguió adelante, con la misma fuerza con la que tocaba su guitarra. En 1951, protagonizó un momento que parecía sacado de una película, organizando su propia boda, la tercera, en un estadio de béisbol en Washington D.C., ante más de 20.000 personas. No fue solo una ceremonia, fue un concierto, un evento grabado y convertido en álbum. Nadie había hecho algo así. Rosetta no solo era talentosa, era visionaria. Y sí, fue una inspiración directa para quienes más tarde serían llamados los padres del rock and roll. Elvis Presley, Johnny Cash, Little Richard, Chuck Berry, todos la escucharon, todos la copiaron. Chuck imitaba sus movimientos. Elvis robó su fiereza con la guitarra. Pero mientras ellos se convirtieron en íconos, ella quedó en las sombras. No por falta de mérito, sino por racismo, sexismo y homofobia. En los años 60, Estados Unidos le dio la espalda. Pero en Europa, fue recibida como una diosa. Giras con Muddy Waters, presentaciones inolvidables, como aquella de 1964 en una estación de tren abandonada en Manchester. Jóvenes ingleses la miraban como si viniera del futuro. Muchos de ellos formarían bandas como The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Beatles. Pero el cuerpo de Rosetta ya llevaba muchas batallas. En 1970 sufrió un derrame cerebral. En 1973, le amputaron una pierna por complicaciones de la diabetes. Murió el 9 de octubre de ese año, a los 58, en Filadelfia. La enterraron en una tumba sin nombre. Una estrella caída en el olvido.
Una pionera ignorada. Durante décadas, su nombre desapareció de los libros de historia del rock. Como si el género hubiera nacido solo, sin raíces, sin ella. Pero el tiempo, al final, hace justicia. Poco a poco, su legado comenzó a reescribirse. Porque antes de Elvis, antes de Chuck Berry, antes de que alguien dijera rock and roll, estaba la hermana Rosetta Tarpe. Con su guitarra en llamas. Con su voz como trueno. Con su fe, su libertad y su música. En 2018, por fin, llegó el reconocimiento. Fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll como una de las grandes influencias fundamentales. Aunque para muchos, esa palabra, influencia, quedó corta. Ella no fue solo una inspiración. Fue el origen. La ceremonia tuvo lugar el 14 de abril en Cleveland. Cuando dijeron su nombre, la ovación fue inmediata. No fue por costumbre. Fue por justicia. Brittany Howard, de Alabama Shakes, le rindió tributo con la misma furia que Rosetta imprimió en cada nota. Ese día, la hermana Rosetta Tarpe dejó de ser una nota al pie para ocupar su lugar en el centro de la historia. No como una mujer que acompañó al rock, sino como la mujer que lo encendió. Y aunque no estuvo allí para verlo, su espíritu lo sabía. Porque ella nunca esperó permiso para brillar. Solo lo hizo. A su ritmo. A su manera. Con su guitarra, su alma, su voz. Y hoy lo decimos sin dudar, Sister Rosetta Tarpe. Fue y será siempre la verdadera madre del rock and roll. Rain too long, all night long, rain